Mundial de Clubes, Emiratos Árabes Unidos. Hoy las Chivas pierden 1-3 contra el Kashima Antlers y se pierden la oportunidad de jugar contra el Real Madrid. De inmediato el centro del Conejito Brizuela, Ángel Saldívar. Metía bien el cabezazo, pero luego Ryota Nagaki, gol del equipo de Kashima Antlers después de penal de Michael Pérez, que no era. Las Chivas no están para salir por el cine, las Chivas están para ser grandes. Mientras tengan una directiva de porquería, van a seguir siendo eso en la cancha y se acabó. Las Chivas el martes juegan por el quinto lugar a las 10:30 de la mañana, por si tienen el interés, contra un equipo de Túnez, el campeón de África. El hashtag, en vez de esto, otro fracaso, deberían salir todos los memes que hoy le pegaron durísimo a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y bueno, la Liga Femenil MX se está realizando en este momento. Ya acaba de finalizar el partido con gol primero de la futbolista Diana González del América, 3-2 el global. Después de penal, Lilian Mercado, se van emparejadas a 3 en el global. En este momento se acaba de terminar el partido. Se van a los tiempos, no, se van a los penales. Así es como se va a definir esta tercera edición de la Liga Femenil, en la cual la primera la ganan las Chivas, después las Felinas, y ahora pueden repetir un torneo que ya es transmitido por 4 diferentes plataformas de televisión, además de que ya tuvo el plus de que ahora ya están los 18 equipos instalados de la Liga MX varonil. Y por supuesto el día de mañana no se pierda, ojalá que no sea como el partido de ida entre Cruz Azul y el América, porque sí fue de mucho sueño, sobre todo que ya se dediquen a jugar. Tuvo oportunidades el Cruz Azul, el América un poco menos, pero ojalá no sea tan ríspido, tan aguerrido el juego como lo que se demostró en el día del jueves. Lo que necesita el Cruz Azul es ya arrancar de una vez, de raíz, la malaria, o de lo contrario seguirán siendo el chiste de la Liga MX, porque al Atlas, más de 67 años sin ser campeón, ni quien los pele. Y hoy en Azcapotzalco se realizó el segundo serie de la NBA, el viaje del equipo de Orlando Magic, que hoy derrota 96-89 a la quinteta del Jazz de Utah. Terrence Rose, 19 puntos, 10 en el último cuarto. Evan Fournier, un total de 24.7 rebotes. Gracias a estos dos se llevan la victoria. Lo bueno de la NBA en México es que no es como la Fórmula 1, la NFL. Gracias a Signia, esta empresa, junto con la iniciativa privada, no se necesita el apoyo de inversionistas del gobierno federal para que esta continúe. El contrato es hasta el 2021 y bueno, al rato se realiza. Antes de las 9:30 de la noche arrancará la pelea por la división de los pesos ligeros. Esto entre Saúl El Canelo Álvarez y Rocky Fielding por la Asociación Mundial de Boxeo. Es muy probable que está más chaparrito el Canelo, busque el juego en corto, y es muy probable que por la vía del nocaut efectivo o técnico se corone el día de hoy el Canelo. Hasta acá la información deportiva, pasamos al estirón informativo.